la promesa más importante que puedes hacer. Vamos a partir de ahí de Eclesiastés, libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, capítulo 5. Bendito es el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien, vamos a leer ahí desde el versículo 1, el nombre del Señor Jesús. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, de la multitud de las palabras, la voz del necio. Lo 4 dice, cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometieres. Mejor es que no prometas, que prometas, no pagues. Bien, el Señor nos habla a través de esta escritura y nos dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. ¿Qué quiere decir guarda tu pie? Bueno, se refiere a que no estés saliendo, entrando, no, guarda tu pie y también guarda tus labios, ¿verdad? También habla de eso, ya que es de suma importancia que nosotros guardemos reverencia. Dice Habacuc 2:20, el Señor está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Debemos de estar conscientes que el Señor está aquí, más que el predicador, más que el hermano, Dios está aquí. Cuando tomemos la palabra de Dios, estemos conscientes que es la palabra que viene de parte de Dios, no del hombre. Bien, la gente hace muchas promesas, sobre todo cuando comienza un año nuevo, hace promesas de dieta, hace promesas de ejercicio, hace promesas de ahorro, hace promesas para ya no fumar o diferentes promesas, la mayoría de las cuales pronto, ¿verdad?, se olvidan y en la mayoría de los casos no se cumplen. Sin embargo, aquí la Escritura habla de una promesa que le podemos hacer a Dios. Y de hecho que debemos de hacerle a Dios. El versículo 4 dice, cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometieres. ¿Qué es lo que le podemos prometer a Dios, hermano? Algunos de nosotros hasta se nos preguntó cuando nos bautizamos, ¿por cuánto tiempo piensa servir a Dios? Y dijimos, por todos los días de mi vida. Cuando nos encontramos en algún apuro, mira, Señor, si me sacas de esta, ahora sí te prometo. Si me sacas de esta enfermedad o si sanas a mi esposa, si sanas a mi hijo, a mi hija, te prometo que ahora sí te voy a servir. Pero somos muy dados a olvidarnos de lo que prometemos. Pero recuerde que Dios está oyéndolo. Por eso la escritura que leímos anteriormente
En Eclesiastés dice, no sueltes tu boca. No sueltes tu boca para decir, para prometer, para decir cosas que no vas a cumplir. No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne. Y no digas delante del ángel que fue ignorancia. No. Pagaré mis votos, dice aquí el salmista, pagaré mis promesas. Acuérdese lo que pronunciaron sus labios cuando angustiado estaba. Sigue diciendo esta escritura, versículo 15, holocaustos de cebados te ofreceré con perfume de carneros, sacrificaré bueyes y machos cabríos. Bueno, ahora Dios ya no está interesado en ese tipo de sacrificios. Vamos ahí a seguir considerando, hermano, lo que dice el Salmo 76. Salmo 76, bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 11. Prometed. ¿En qué modo está ese verbo, hermano? En un modo imperativo, quiere decir a modo de mandamiento. Prometed. Si alguien dice, no, yo mejor no prometo. Pues aquí el texto dice, a modo de mandamiento, prometed, claro, y pagad al Señor vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan presentes al temible. Traigan sus sacrificios. Si prometieron, tráiganlos. Traigan sus sacrificios. Gloria a Dios. Salmo 40. Mire lo que dice el Salmo 40. Salmo 40. ¿Tenemos, hermanos? Dice ahí, leemos el versículo 4 al versículo 8. Bienaventurado el pueblo que puso al Señor por su confianza y no mira a los soberbios ni a los que declinan a la mentira. Aventado has tú, oh Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No te los podremos contar. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enarrados. Sacrificio y presente, ¿qué dice? No te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el envoltorio del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Bien, los sacrificios de animales, presentes de animales, dice el Señor, que no le agradan. Y luego dice en el mismo versículo 6, has abierto mis oídos. El Señor nos ha abierto nuestros oídos espirituales, hermano, para poder oír lo espiritual, para poder oír la voz de Dios. Holocausto y expiación no has demandado. Ahora ya no se trata de traer sacrificios de animales, de machos cabríos, de ovejas, de toros. No, Dios ya no quiere esos sacrificios. Ahora los sacrificios que quiere Dios, hermano, son de otro tipo. Vamos a ver, hermanos, qué sacrificio quiere Dios de nosotros. Sí, la Biblia habla de sacrificios por parte nuestra,
pero no son sacrificios ya como los del Antiguo Testamento. Y así como el pueblo de Israel prometía, hacía promesa de traer sacrificios de animales, ahora también nosotros debemos, hermano, prometer traer ahora este tipo de sacrificio ante el Señor. Pero ahora son sacrificios espirituales. Mire lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Leemos del versículo 1 al 5. Amén. Primera de Pedro 2, versículo 1 al 5. Dice ahí la palabra del Señor Jesús: dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. 3. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno. 4. Al cual allegándoos piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer, ¿qué cosa, hermano? Sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Ahora, hermano, son sacrificios espirituales. Bueno, alguien podrá pensar que son simplemente los cantos. Sí, si se ofrecen, hermano, con todo su corazón, pueden ser los cantos, la alabanza, pero no solamente eso. Vamos a ver ahí Hebreos 13, versículo 15, que efectivamente habla de sacrificios de alabanza. ¿Lo tenemos? 13:15 de Hebreos, dice, ahí atrásito de Pedro, está hacia atrás Santiago y luego está Hebreos 13, versículo 15. Así que ofrezcamos por medio de él. ¿Por medio de quién él? De nuestro Señor Jesucristo. Ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio? Sacrificio de alabanza. Es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Y nada más serán esos los sacrificios, la alabanza. Pues la hermana canta muy bonito, ella sí va a poder traer sacrificios de alabanza. Pero no solamente está en eso, hermano, sigue diciendo el versículo 16, y de hacer bien, y de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? El dar, el compartir. No os olvidéis. Y refiriéndose a esto también de hacer bien y de la comunicación o de compartir, dice, porque de tales ¿qué? Sacrificios se agrada Dios. Ahora esos son los sacrificios que agradan a Dios. Fruto de labios, alabanza que confiese a su nombre. También hacer bien. Ese es un sacrificio que hacemos agradable a Dios. Y de la comunicación o de compartir, sí, de dar, eso también es un sacrificio. ¿Qué le hemos prometido a Dios? Hay que prometerle al Señor. Dios se agrada, es más, lo dice en modo imperativo, prometer. Prometer alabanza, prometer hacer bien, prometer compartir, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. Gloria a Dios, santo es su nombre. Mire, vamos a seguir considerando ahí en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses.
Filipenses nos habla de sacrificio también. Un sacrificio agradable a Dios. Capítulo 4 de la carta a los Filipenses, versículo 15 al 18. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús, Filipenses 4, versículo 15 al 18. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Está hablando de dar y recibir. Versículo 16. Porque a una Tesalónica me enviasteis lo necesario 1 y 2 veces. No porque busque dádivas, mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Versículo 18. Empero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿A qué se refiere aquí como un sacrificio acepto, hermano, en este versículo 18 de este capítulo 4 a los Filipenses? El contexto, hermano, está hablando de dar y recibir. Y Pablo dice, no porque busque dádivas, mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y hablando de eso que daban los hermanos, dice, lo que enviasteis es olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es un sacrificio al Señor. Importante, hermano, que nosotros también ofrezcamos sacrificios y que cumplamos con nuestros sacrificios. Vamos ahí a la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 12. Y habla de un sacrificio también. No es de animales como en el antiguo pacto, como el pueblo de Israel lo hacía, sino es un sacrificio racional o con entendimiento, con razonamiento. Estamos ahí, 12 de Romanos, versículo 1. Carta a los Romanos, después del libro de los Hechos, está la carta a los Romanos. 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo, hermano? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, refiriéndose no a una ración, sino refiriéndose al razonamiento. Nuestro culto es un culto con entendimiento, con razonamiento. No es un culto por emociones, no. Es un culto que hacemos, hermano, con plena convicción. Y principalmente lo que ofrecemos en sacrificio es, dice aquí, nuestro cuerpo. ¿Verdad que sí? Dice vuestros cuerpos. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Está hablando, sí, del cuerpo que se debe de presentar a Dios santo. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Agradable a Dios, que es vuestro racional culto.
Y dice el versículo 2 también, y no os conforméis a este siglo, es decir, no se acoplen a este mundo, mas reformaos reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sacrificio vivo. Entonces ahora también, hermanos, prometemos sacrificio. ¿Cómo es que podemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? ¿Sabe que la carne o nuestra humanidad, nuestra carne, la Biblia dice que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede? Entonces, día con día debemos de sacrificarla. Romanos capítulo 8 nos lo dice. Mire, vamos ahí mismo en Romanos, pero retrocedemos al capítulo 8. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer ahí desde el versículo 1. Dice en el nombre del Señor Jesús: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, sí, se refiere a este cuerpo que es débil, que no se sujeta a la ley de Dios. Sigue diciendo el versículo 3, Dios enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Vamos, hermano, allí deteniéndonos un poco. ¿A qué se refiere, hermano, que los que viven conforme a la carne? Conforme a los deseos de esta carne. ¿Cuáles son los deseos de esta carne? Pues entre ellos, ¿verdad? Solo comer y dormir. Son deseos de la carne. Pero también se complace la carne en las cosas de este mundo. La carne o esta humanidad siempre busca su comodidad. No salgas, ¿qué es eso de ir al culto en estos días tan frío? Hasta un resfriado te puede dar. No, cuídate, cuida tu carne, cuida tu cuerpo. No, ¿para qué los pones? No, y si hace calor, pues también, ¿verdad? ¿Para qué sales días tan calurosos? Hasta no te vayas a deshidratar, ¿verdad? Andando saliendo con estos calores. La carne, hermano, esta humanidad siempre busca su comodidad, estar a gusto. Y cuando no la quiere sacrificar, pues le dices, es cierto, mi carne me avisa, mejor me quedo, ¿verdad? ¿Para qué voy al culto a exponerme? Mejor me quedo tomando un chocolatito caliente, ¿sí? Viendo la pantalla, paz de Cristo. ¿Verdad que la carne no quiere las cosas que son de Dios? Sigue diciendo el versículo 6, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. La carne es enemiga de las cosas de Dios, hermano. No quiere, porque dice ahí el texto, el versículo 7,
porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No se sujeta a la ley de Dios. La Biblia nos dice que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hay que sacrificar este cuerpo. Si le gusta solamente comer, comer y dormir, pues hay que sacrificarlo. No le dé todo lo que quiera a su carne. Hay que sacrificar nuestro cuerpo, nuestra humanidad, que no quiere las cosas que son espirituales, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero si usted consiente su carne, así no va a poder servir a Dios, así no va a poder ofrecer sacrificios agradables a Dios. Sigue diciendo el versículo 8, así que los que están en la carne o los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. No agradan a Dios. Ya en Romanos 12:1 leímos que presentemos nuestros cuerpos agradables a Dios. ¿Recuerda? Santo, agradable a Dios. Pero si usted le va a dar gusto a la carne, no va a poder agradar a Dios. Porque el gusto de la carne, ¿qué le dice? Sobre todo a las mujeres, no, píntate el cabello, ya se te notan las canas. Mira, qué ojos, ¿verdad? Se te notan mucho las ojeras, date una pintadita. ¿Sí? Y quieren agradar a la carne. La carne no se quiere sentir arrugada, no se quiere sentir vieja, se quiere sentir jovial, se quiere sentir a la moda. Y los que agradan o los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, mas vosotros no estáis en la carne, o sea, no estáis conforme a los deseos de la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo o la carne a la verdad está muerto. ¿Muerto a qué? Muerto al pecado, hermano, muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Sigue diciendo el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, mas para que vivamos conforme a la carne, no. Porque si viviereis conforme a la carne, ¿qué dice, hermano? Moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis o hacen morir las obras de la carne, viviréis. ¿Te has escuchado esa expresión que se usaba? Ay, no me estés mortificando. ¿Sí, verdad? Pues aquí dice, hermanos, que si mortificamos las obras de la carne, los deseos de la carne. Es así, hermano, la carne con sus deseos hay que mortificarla. No darle su gusto, no darle conforme a sus deseos. Hay que mortificar a la carne para que el Espíritu viva. Y eso implica un sacrificio, hermanos. Hacer morir o mortificar a la carne. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Vamos ahí al capítulo 6 de Romanos, ahí mismo. Pero vamos al 6.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Aquí habla de el nuevo nacimiento ejemplificado o puesto en 3 pasos. 1, que es muerte; 2, que es sepultura; y 3, que es resurrección. Pero vamos a ver más en detalle lo que implica la muerte. ¿En qué sentido es muerte? Leemos ahí desde el versículo 1. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él. ¿A qué, hermano? A muerte por el bautismo. Somos sepultados a muerte por el bautismo. ¿Qué se le hace a un muerto, hermano? Se le sepulta. Pues en el sentido espiritual, también a alguien que muere para el pecado, a alguien que muere para los deseos de la carne, que la mortifica, se le sepulta en el bautismo. Somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue, ¿qué cosa, hermano? Crucificado. El viejo hombre tiene que ser crucificado. ¿No le habla eso de un sacrificio, hermano? Hay que sacrificar el viejo hombre. Hay que sacrificar el viejo hombre con sus deseos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñoreará más de él. Porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. 11. Así también vosotros pensad. Otra vez en modo imperativo el verbo pensad. Pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es concupiscencias? Deseos. Que no le obedezcamos a nuestro cuerpo en sus deseos. Que yo quiero aquello, yo quiero el otro. Hermano, los deseos de la carne no son de venir al culto, no son de venir a orar, no son de ayunar. No. Quiere irse, sí, tal vez irse mejor de vacaciones, ¿verdad? Irse a satisfacer los deseos de la carne. La carne quiere muchas cosas, hasta le gusta el ritmo de la música del mundo, ¿verdad? De todos a veces los oyentes, ¿verdad?, que todavía no se ejercitan en el discernimiento del bien y del mal, ya cuando acuerdan por ahí ya están siguiendo el ritmo de la música que escuchan por ahí en el mundo. Son los deseos de la carne, esos son sus deseos. Por eso el texto dice en este versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus deseos.
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Importante que nosotros podamos morir, podamos crucificar el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Ese es un sacrificio, y de tales sacrificios se agrada a Dios. Eso es lo mejor que le podemos prometer a Dios, sacrificar, sí, nuestra vida, nuestro cuerpo. Mire lo que Pablo dijo ahí en Gálatas. Después de Romanos están las cartas a los Corintios, luego sigue Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20, un texto muy conocido, pero que hay que meditarlo, considerarlo, hermano. ¿Lo tenemos? Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Eso es un sacrificio. Cuando Jesús fue crucificado, ¿verdad que es lo mismo a decir Jesús fue sacrificado? Fue un sacrificio que hizo por nosotros. Entonces, cuando encontramos este término refiriéndose a nosotros, es un sacrificio también. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O en otras palabras, estoy en sacrificio. He sacrificado mi carne con sus deseos. Estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo no en sus deseos, no, sino lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es importante, hermano, que ofrezcamos sacrificios a Dios, que prometamos al Señor sacrificio, pero principalmente, hermano, y la mejor promesa que podemos hacerle a Dios, antes que una dieta, antes que ponerse a hacer ejercicio, antes que ponerse a ahorrar, la mejor promesa, hágasela a Dios, que usted ofrezca el mejor sacrificio. Sacrifique su carne con sus deseos. Crucifíquela. Para que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente en sacrificio. Y vivo no ya yo. Ya el ego de mi ego ya no vive. Ahora Cristo vive en mí. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Por eso, hermano, este mensaje lo titulé de esa manera, la mejor promesa que podemos hacerle a Dios. Nuestro sacrificio. Ya no sacrificios de animalitos, ya no sacrificios de machos cabríos, de ovejas, no, sino que ahora nosotros nos presentemos el sacrificio a Dios, agradable a Él. Segunda carta a los Corintios, ahí atrásito está la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es constreñir? Nos obliga, pero con amor.
nos domina, pero con su amor. Dios, hermano, nos ha constreñido, nos ha dominado, no con armas, no con ejércitos, que Él lo pudiera hacer, hermano, ¿sí? Él tiene ejércitos celestiales que pueden derrotar a cualquier ejército de este mundo. Lo hemos visto en las historias de los reyes. ¿Se acuerda cuando aquel rey Ezequías oró a Dios, que el Señor mandó sus ángeles y derrotaron un ejército de sirios, como de 185,000 sirios, una cantidad grande, ¿verdad?, que derrotaron. Pero Dios no nos domina por la fuerza, no, sino nos domina, nos obliga con su amor. Por eso dice el texto, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Cuando se refiere al Señor Jesús que uno murió por todos, se refiere a ese sacrificio que Él hizo al morir por nosotros. Y cuando dice ahí el texto, luego todos son muertos, quiere decir que también nosotros somos dados en sacrificio a Dios. Versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. O sea, ya no vivan para sus gustos, ya no vivan para sus placeres, ya no vivan para sus comodidades, ya no vivan para darle gusto a su carne, ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Eso es principalmente, hermano, lo que debemos de sacrificar nosotros. Nuestra carne hay que sacrificarla. Nuestra humanidad que no se sujeta a la ley de Dios, no quiere las cosas de Dios, hay que sacrificarla. Volviendo ahí a la carta a los Romanos, vamos al capítulo 13. Romanos capítulo 13 dice el versículo desde el 11. Amén. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día. ¿Qué es andar de día? Día es un sinónimo en la Biblia de luz. Y Dios es luz, hermano. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia. Versículo 14. Mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso. ¿A qué no le hagamos caso, hermano? A los deseos de la carne. No le hagamos caso. Hay que sacrificar esta carne, hermano, que ama el mucho comer, el mucho dormir, que ama la comodidad. Hay que sacrificarla. Aún en cosas, en nuestro diario vivir, en situaciones en que a veces esta carne no quiere ni venir al culto. Repito, que porque tiene frío, que porque está cansado, que porque trabajó mucho. No, hermano, hay que sacrificar la carne. Siempre va a estar cansada. Si le va a dar gusto y si le va a preguntar a la carne, a ver, carne,
quiere decir, la carne siempre va a decir, no, estoy bien cansado. Pero hoy es tu día de descanso, precisamente porque es mi día para descansar todo el día. ¿Verdad que la carne no va a querer? No se quiere, hermano, de sí misma, no quiere las cosas de Dios, no se quiere sacrificar ni un poquito. Pero usted, si fortalece lo espiritual, si fortalece su espíritu, usted va a dominar a la carne. Si usted se alimenta con lo espiritual, va a tener su espíritu bien fortalecido, hermano, y va a poder doblegar a la carne que no quiere ni venir al culto. Pero si usted solamente provee para los deseos de su carne, pues entonces, hermano, la carne va a estar bien fortalecida. No quiero ir. El pobre espíritu que nunca oye palabra allá muy a lo lejos, no ora, no ayuna, pues un espíritu débil, flaco, ¿verdad? No, pues está bien, carne, no voy. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Ahí en Gálatas, volviendo a Gálatas, después de las cartas a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Gloria a Dios. 15 en adelante. ¿Lo tenemos? Perdón, el 16, hermano, perdón. Versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué más dice? No satisfagáis la concupiscencia de la carne. No la satisfagas. No. Y lo dice el 17, ¿por qué? Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen, o sea, están como en lucha. Estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Y depende a cuál alimente más, hermano, pues ese va a ganar. Decía el dueño de 2 perros, ¿verdad? Que a veces hacía ganar a veces ganaba un perro y a veces ganaba el otro. ¿Cómo le hace? ¿Por qué? Pues cuando quiero que gane este perro, lo alimento bien y al otro no le doy de comer. Lo dejo bien débil y ya sé que así va a perder. Y más si le apostaban, ¿verdad? Vengan las apuestas, ¿a cuál le van? Cuando quiero que gane el otro, pues a este lo dejo sin comer y a este lo alimento bien. Pues algo así, hermano, es nuestra condición con 2 naturalezas. Dependiendo cuál alimente más, si lo espiritual con palabra, con ayuno, con oración, pues va a estar fortalecido la parte espiritual de usted. Va a estar con fortaleza. Y la carne va a estar bien débil. No, es que yo no quiero ir al culto. ¿Cómo de que no? Vamos a adorar a Dios. No, pues es que yo no quiero andar evangelizando. ¿Cómo de que no? Vamos a hablar la palabra de Dios. Pero si le da gusto a la carne y le satisface todo, pues la carne va a estar bien fortalecida y el pobre espíritu lo va a tener ahí oprimido, ¿verdad? Casi pisoteado ahí, ándale. ¿Cuál que ir al culto ni que nada? Pues ahí está, se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne,
que son, ahí nos habla de algunas obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. ¿Sabe cómo le llaman hoy a la fornicación? Cuando una pareja está en fornicación, en amaciato, es que son ¿cómo le dicen? ¿Una unión libre o cómo? Están en unión libre. Ay, mire. ¿Y los que están casados, qué? ¿Están esclavizados o qué? No, hermano, la Biblia lo llama fornicación. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos. Siempre van de la mano la borrachera con el banquete. Banqueteos y cosas semejantes, ya como que la lista hubiera podido seguir, pero ya cuando dice cosas semejantes a esta, quiere decir que hay muchas cosas más, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ven? No satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, ¿qué cuesta? Pues sí, cuesta. Hay que hacer un sacrificio. El mejor sacrificio o lo mejor que le puede prometer a Dios es sacrificarse. Sacrificar su carne para que se doblegue y viva el espíritu, viva su alma para la gloria y honra de Dios. Carta del apóstol Pedro también nos dice algo de esto. Mire, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 11. ¿Lo tenemos? Amados, yo os ruego, es una rogativa, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis. ¿Cómo dice ahí la versión 60? Igual. ¿Sabe qué es abstenerse? No tomarlo, no. Es como cuando a un atleta le dicen, si tú quieres salir adelante con el entrenamiento y llegar a las Olimpiadas, tienes que abstenerte de estos alimentos, de desveladas, de bailes, de licor. Tiene que abstenerse. Pues aquí nos dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos, que nos abstengamos ¿de qué? De los deseos carnales que batallan contra el alma. Son deseos de la carne que están en batalla contra el alma. Como ya dijimos, depende a cuál alimente más, va a ganar esa batalla. Complace a la carne en sus deseos, pues va a salir triunfante y la parte de su espíritu la va a tener aplastada, pisoteada. Ahí el espíritu, el alma diciendo, quiero de Dios. ¿Cuál de Dios ni qué nada? Y lo va a tener doblegado, la parte espiritual. Tenemos que vencer, hermano, y para eso, hermano, no debemos proveer para los deseos de la carne, sino para lo espiritual. Bendito el nombre de Jesucristo. Mire lo que dice Santiago 4, versículo 1. Ahí atrás de Pedro, de la carta del apóstol Pedro, está Santiago. Ahí habla otra vez de este combate que hay entre la carne y el espíritu. ¿Tenemos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y luego dice una pregunta retórica.
no son de vuestras concupiscencias las cuales combaten. ¿Qué es combaten? Es una batalla, es una guerra. Combaten en vuestros miembros. Ahí está, los deseos del Espíritu, Dios, oír su palabra, deleitarse en la palabra de Dios, adorar a Dios. Pero los deseos de la carne, rehúsa las cosas que son de Dios. No quiere las cosas que son de Dios. Quiere vivir muy cómodamente, no se quiere sacrificar. Vamos a la iglesia, vamos, mire, es importante que usted se congregue. Sí, hermano, mire, lo que pasa es que estoy muy ocupado. Uno va a estar ocupado todo el día ahí en las pantallas viendo. Pero ya que me sobre un poquito de tiempo, a lo mejor voy. Como si Dios estuviera esperando las obras de nosotros. No, hermano, si vamos a sacrificar a Dios, vamos a hacerlo bien. Vamos a ofrecerle lo mejor a Dios. ¿Se acuerdan los sacrificios que trajeron Caín y Abel? Nada más un repaso ahí, hermano. ¿Se acuerdan lo que trajo Caín y lo que trajo Abel? En Génesis capítulo 4. Ahí dice el versículo 3, Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. No dice ni qué ofrenda era, solamente una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos. Aquí sí dice, hermano, qué tipo y qué calidad de ofrenda era. De los primeros, de los más grandes de sus ovejas y de los más gordos y de su grosura. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Ay, todavía se enojó Caín. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí está, hermano. Estos eran sacrificios, sí, en el tiempo antiguo eran animalitos, pero mire la forma, la ofrenda que trajo Abel. Él escogió los primogénitos. ¿Sabe los primogénitos cuáles son, verdad? Los que nacieron primero, los que ya estaban más grandes, los más gordos, los más bonitos. Algo que él, en lo cual se sacrificó, algo que le costó a él. Seguramente Caín ni siquiera dice qué fruto trajo, mucho menos qué calidad de fruto. Hay un montón de maíz, unas mazorcas ahí tiradas en la milpa. Vamos a llevar esto. Sin revisar si tenían grano o si no tenían, sin revisar si tenían gusano o no tenían. Esto vamos a llevarlo, al cabo es para Dios. Santo Dios, cuando Dios se merece lo mejor. Lo mejor, hermano, es sacrificarle a Dios nuestra vida. Un hombre, cuando se trató de rendir su vida a Cristo, que los llamaron al altar, dijo, pues, ¿qué doy? Algunos trajeron de sus ofrendas, él también trajo ofrenda, trajo todo lo que tenía, pero se le hizo insuficiente. ¿Cómo te agrado, Señor? Y dijo, ¿verdad? Lo que puedo ofrecerte es mi vida entera. Te ofrezco mi vida entera. Eso es un sacrificio acepto, agradable a Dios. Prometer, hagamos promesas, pero promesas de sacrificios reales. Sacrifiquemos nuestra humanidad, nuestra carne,
Como dice Romanos 12:1, ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es vuestro culto con entendimiento. Gloria a Dios.